gracias por ver nuestros videos y audios. Pedimos disculpas por la mala calidad de el sonido que estamos teniendo en estos momentos, pero sí estamos trabajando para mejorar la calidad del sonido y poder subir mejores audios y videos a las redes sociales para que nuestros amigos y hermanos en la fe en Cristo puedan alimentarse de la palabra de Dios. Venimos en breve con un mensaje de las doctrinas de Dios. Amén. Vamos a continuar el estudio de teología, que es acerca de los fundamentos de la teología cristiana. Amén. Así vamos a orar en este momento para que Dios nos dirija. Padre Santo y Dios eterno, gracias te damos por estar en este momento aquí y darnos la oportunidad de transmitir a través de estas redes sociales que tú nos has regalado, Padre Santo. Te pedimos la bendición especial para todas estas personas que están conectadas en este momento o que van a escuchar este audio, Padre Celestial, y que puedan ser alimentados con la palabra, Señor, que llegue hasta el corazón de las almas y muchos sean salvos para honra y gloria de nuestro Señor y Salvador. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, continuamos con el mensaje, el tema de la doctrina de Dios. Vamos en este momento a hablar de donde Dios nos permita llegar. Vamos a llegar con este mensaje con todo nuestro corazón, con todo nuestro amor y cariño para las almas, para nuestros amigos, familiares y donde quiera que nos estén escuchando. Gloria sean dadas al Señor. Vamos a estudiar un poco lo que es la naturaleza de Dios. El acercamiento al estudio de la naturaleza de Dios debe ser humilde y reverente. ¿Quién puede definir la naturaleza y la esencia del Dios infinito? No solo son sus caminos inescrutables. Romanos 11:33. Su naturaleza y ser sobrepasan nuestra comprensión. Sin embargo, Dios nos ha revelado lo necesario de su naturaleza esencial para poder servirle y adorarle. Es especialmente importante entender la naturaleza de Dios como está revelada en la Biblia, porque muchos conceptos diferentes de deidad son sostenidos por aquellos que rechazan al Dios de las Escrituras. La Biblia no nos da una sola definición comprensible de Dios. Si los cielos de los cielos no te pueden contener, Primera de Reyes 8:27, ¿cómo puede una oración o un párrafo de palabras humanas definir su ser? La siguiente es una definición teológica que sirve también como cualquier otra. Dios es un espíritu infinito, eterno e invariable en su ser. Sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Varias declaraciones sobre Dios en la Escritura definen aspectos de su naturaleza, tales como Dios es espíritu. Juan 8, verso 4. Dios es luz. Primera de Juan 1:5. Dios es amor. Primera de Juan 4:8. Y Dios es fuego consumidor.
Hebreos 12:29. En esta sección enfocaremos nuestra atención sobre 4 aspectos de la naturaleza divina. Primero, aspecto positivo, afirmación de la Escritura. Segundo, aspecto negativo, no corporal, no localizado. Y bien, hasta ahí. Vamos a empezar con el aspecto positivo de la afirmación de la Escritura. ¿Permiten? Gloria a Dios. Santo es el Señor. La declaración de que Dios es espíritu significa que no puede ser limitado a un cuerpo físico, ni a dimensiones de espacio y tiempo. Él es el invisible eterno Dios. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 1:18. Porque Dios es espíritu, Él puede decir, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20 lo registra. Y no te desampararé ni te dejaré. Hebreos 13, versículo 5. Jesús indicó que el hombre debe ser nacido del Espíritu para poder entrar en el reino de Dios, a fin de tener comunión con Dios, quien es Espíritu. Juan capítulo 15. Aspecto negativo, no corporal, no localizado. Vamos a estudiar este concepto. 2 problemas surgen en conexión con la afirmación de que Dios es espíritu. Primero, algunos pasajes bíblicos representan a Dios teniendo ojos, oídos o un brazo. Isaías 52, versículo 10 y Salmo 34, 15. Estas son figuras gramaticales llamadas antropomorfismos. Un poquito difícil de pronunciar, pero así es, antropomorfismos, que significa semejante al hombre. Viviendo en un mundo material, al hombre le es difícil pensar que Dios percibe o actúa sin miembros humanos. Por lo tanto, las Escrituras, condescendientes a nuestra limitación, le atribuyen a Dios figurativamente, hablando, oídos para oír nuestro llanto o un brazo para ayudarnos. Dios hablando a través del gran profeta Isaías y pensando en nuestra limitación humana, dijo: ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Porque dice: oí Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mí Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra?
no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Isaías 40, 25 al 28. El Espíritu Eterno no necesita ojos para ver nuestra necesidad, ni se fatiga en su actividad redentora. El segundo problema con la presentación de la espiritualidad de Dios es que a veces Él es representado apareciendo en forma humana. Ver Génesis capítulo 17, versos 18 y 19, Josué 5, 13 y 15. Aunque Dios es esencia, espíritu, el que hizo todos los seres y cosas, puede, para sus sabios fines, asumir cualquier forma que se adecue a su propósito. Hay un número de casos donde Dios se apareció en forma visible. Un ejemplo de esto es su aparición a Abraham para asegurarle el hijo prometido, a través de cuya descendencia todas las naciones serían bendecidas. Estas apariciones se llaman teofanías. Ellas, sin embargo, no contradicen la naturaleza espiritual de Dios. Qué maravilloso es que Dios, el Hijo, tomara forma humana sobre sí mismo, a fin de convertirse en nuestro Redentor, sumo sacerdote y Rey eterno. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14, 8 y 9. Aún más, en 1 de Corintios 15, 38, San Pablo dice que seres espirituales pueden tener cuerpos espirituales. Después de la resurrección, Jesús tuvo un cuerpo espiritual que no estaba sujeto a limitaciones físicas. Juan 20, 19 y 29. Y hay alguna indicación que puede ser que Él en su cuerpo espiritual llevara eternamente las marcas de la prueba rigurosa del Calvario. Continuamos con este hermoso estudio de teología cristiana para nuestro crecimiento y para su crecimiento espiritual, para que amen más a Dios, amén, y podamos ser disciplinados en la doctrina de Jesucristo. Dios es perfecto. Jesús le dijo a sus discípulos: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5:48. Es prácticamente imposible pensar en el Creador, quien es al mismo tiempo justo y amoroso, santo y misericordioso, eterno juez y Padre de nuestro Señor Jesucristo, como algo menos que perfecto. Las Escrituras lo afirman, declarándolo un ser perfecto. Las perfecciones de Dios serán vistas con mayor claridad cuando estudiemos sus atributos. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con esta bendición del cielo.
santifiquemos, que solo hay gozo, y salvación para las almas. Y vendremos al enemigo, Cristo nos guía con victoria a la batalla. Sonará la trompeta en Sion, sonará la trompeta en Sion, sonará, sí sonará. Nada más noble, nada más digno que consagrar a Jesucristo nuestras vidas. Que nadie espina en el camino, la santifica su presencia bendecida. Sonará la trompeta en Sion, sonará la trompeta en Sion, sonará, sí sonará. Gloria a Dios. Gloria a Dios en las alturas y paz a los en la tierra a los hombres de buena voluntad que quieren obedecer la palabra de Dios. Continuamos con este hermoso estudio teológico de la doctrina de Dios. Me dispensa un segundo. Dios es personal. Vamos a estudiar este punto ahora. Un ser personal es uno que es consciente de sí mismo, que posee intelecto, sentimientos y voluntad. Es popular entre los sofisticados de hoy en día creer en un Dios impersonal, quien es semejante a un principio de vida, al cual se puede referir como naturaleza. Ese Dios no contesta oraciones, ni siente desagrado ante hechos injustos. Es solo el universo mismo, incluyendo sus leyes. Tal Dios impersonal no puede confrontar nuestro egoísmo, como tampoco puede ayudarnos cuando nuestros problemas van más allá de lo que podemos sobrellevar. El Dios de la Sagrada Escritura es un Dios personal, trascendente, el cual se mantiene aparte del universo como su creador, pero quien al mismo tiempo es un Dios inmanente, que reside dentro de su creación, preservándola y cuidándola como un Padre celestial. La personalidad de Dios es revelada en su trato con Moisés, cuando declaró su nombre y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy me envió a vosotros. Éxodo 3, versículo 14. Después en Éxodo 6 y versículo 23, Yo soy Jehová y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, el Shaddai. Mas en mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos.
En algunas traducciones sale como la palabra Jehová como Yahvé o Yahweh. Y en el Nuevo Testamento como Señor. La palabra hebrea Jehová o Yahweh se deriva del verbo ser. Yo soy el que soy. Puede ser un tipo de interpretación del nombre Jehová. Jehová Dios es el que fue, quien es y que será eternamente. Como persona, Dios se revela aquí con un nombre personal. Él habla y entra en un pacto como un ser inteligente. Contesta las indagaciones de Moisés como uno que responde ante la ansiedad humana. Y comparte su preocupación con él. Él escoge a un hombre para llevar a cabo su voluntad, de dirigir a Israel como una nación, testigo entre las naciones. Él declara que ha oído los gemidos de su pueblo en Egipto, cuya angustia le importa. Este es un Dios personal, no solamente un alma impersonal del universo. En el Nuevo Testamento, el Hijo de Dios, que era una persona, dijo: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Juan 5:26. Esto nos enseña que el Padre es el mismo tipo de persona que el Hijo, al cual Él le dio su vida. El hombre, como criatura de Dios, tiene intelecto, emociones y voluntad, y es capaz de contemplar inteligentemente a Dios y su universo. Como una persona racional, pero eso no lo hace superior a Dios en capacidades. Dios tiene una personalidad divina que va mucho más allá de la de sus criaturas. Pero sí, Él hizo al hombre para comulgar con Él y para que éste le alabe. Ciertamente lo dotó con características semejantes a las de su naturaleza, cuando lo hizo a su propia imagen. El Evangelio de la Biblia es el mensaje de Dios al pecador, que ha desobedecido a un Dios personal, que le ha ofendido con su rebelión. Este pecador lleva una carga de culpabilidad que solo una nueva relación con Dios, hecha posible por la obra redentora del Hijo de Dios, aliviará. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5, versículo 8. El amor no puede venir de un principio impersonal. El amor es una característica personal. Y ahora vamos a estudiar el punto de el concepto Dios es uno. La ley de Dios dada sobre el Sinaí comienza con la declaración: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronomio 6, versículo 4. No hay nada de mayor condenación en la Escritura que la adoración de otros dioses.
No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Deuteronomio capítulo 6 y verso 14. Las naciones adoraban a muchos dioses, que correspondían a las fuerzas de la naturaleza, dioses que eran la creación de su propia imaginación, que eran representados por imágenes e ídolos. Estas naciones idólatras eran una espina continua en el costado de Israel. La caída de Israel fue su constante coqueteo con estas deidades de la naturaleza. Cuando Acab, el rey de Israel, había abierto la puerta a la adoración de Baal, un dios natural falso, Elías desafió espectacularmente a los profetas de Baal y Acera a una competencia con Jehová, el Dios vivo. Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 21 al 40. Entonces él oró: respóndeme, Jehová, que conozca este pueblo, que tú, oh Jehová, eres el Dios. Primera de Reyes 18:37. Cuando Jehová no las falsas deidades contestó con fuego, el pueblo unánime gritó: Yahweh es el Dios. Primera de Reyes 18, verso 39. Para el hombre de Dios era importante poner de un alto a la catastrófica inclinación hacia el politeísmo. La Biblia entonces llama inflexiblemente a la adoración de un verdadero Dios. El profeta Isaías hizo sonar el mismo llamado de trompeta. Así dice Jehová, Rey de Israel: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay quien salve. Isaías 44, versículo 6. Proclamando la misma gran verdad, nuestro Salvador dijo en oración al Padre: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Juan 1:73. El apóstol Pablo alaba a los tesalonicenses porque os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Primera Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 9. Solía ser ampliamente enseñado que la religión evolucionó de un original a sí mismo y politeísmo, muchos dioses, a un monoteísmo, un solo Dios. Eso es lo que quiere decir monoteísmo, un solo Dios. Las evidencias arqueológicas más recientes, junto con el encuentro de misioneros modernos, indican que el hombre era originalmente monoteísta, desde la revelación de Dios mismo a los primeros padres, y que las religiones de las naciones llegaron a ser más corruptas con el pasar del tiempo. Habrá una sección sobre la Trinidad de Dios más adelante. En la siguiente sección, pero es importante establecer primeramente la unidad de Dios. Vamos a un pequeño receso y ya continuamos con este hermoso estudio teológico de la doctrina de Dios.
Gloria a Dios. Continuamos con el estudio, con este estudio de la doctrina de Dios. Gloria sea dada al Señor por este espacio que Dios nos brinda, que Dios nos pone este talento en nuestras manos para glorificar su nombre. Vamos a estar en este momento estudiando teorías erróneas acerca de Dios. La enseñanza de la Biblia sobre Dios es que Él es el omnipotente, omnisciente, creador de todas las cosas, justo y santo, y al mismo tiempo amoroso y misericordioso. Él es trascendente sobre la creación y distinto a ella, y al mismo tiempo inmanente. Se involucra y reside con su creación. Él es un Dios personal que busca comunión con su pueblo redimido. Castiga la rebelión absoluta con muerte eterna y recompensa la fe y obediencia con vida eterna a través de su Hijo y Mediador, Jesucristo. Él es el Ser Supremo, que a la vez es Padre Celestial. Él llamó a existencia al inmensurable universo. Está tan al tanto del vuelo de la golondrina como lo está del llanto más tenue. Él hizo las galaxias, pero se rebajó al pesebre de Belén. Temblamos ante su majestad, pero buscamos consuelo en su amor incondicional. Él habita más allá de la más remota galaxia, pero no está más lejos de nosotros en el alcance de fe. Ese es el Dios de los cristianos. Existen, sin embargo, diferentes puntos de vista sostenidos por aquellos que ignoran la doctrina escritural de Dios. Hablemos, hablemos del ateísmo. El ateo niega la existencia de toda deidad. Él cree que el universo ocurrió por casualidad o que ha existido siempre y está sujeto a leyes residentes e impersonales. Pero ¿es razonable el hombre terrestre que niegue la existencia del creador de un universo cuya vasta expansión no puede explorar más allá de lo que un topo puede explorar la Catedral de San Pablo? En efecto, hay dos tipos de ateos. Primero, el ateo filosófico que niega que Dios existe. Y segundo, el ateo práctico que vive como si Dios no existiera. Hablemos del agnosticismo. El agnosticismo no niega la existencia de Dios. Él niega la posibilidad del conocimiento de Dios. El profesor Huxley, quien inventó la palabra agnóstico, tomó el término del altar griego en Atenas, referido por San Pablo en Hechos 17, versículo 23, que tenía la inscripción agnostoteo. Vuelvo a repetir, agnostoteo, el Dios desconocido. Pero el profesor Huxley no comprendió la intención de la inscripción. El Dios desconocido ateniense era el verdadero Dios sobre todas las deidades menores. Esas deidades en realidad eran solo héroes humanos de los comienzos de la historia, a quienes los griegos habían elevado
a la posición de dioses. Sócrates y Platón obtuvieron algún conocimiento de la existencia de un ser supremo, solamente que no supieron cómo llamarlo. El agnosticismo es muy popular por hoy en día. Es un cómodo refugio para aquellos que se creen intelectuales, pero que no quieren tomar una posición de fe en el Dios de las Escrituras. Un sincero y humilde buscador de Dios, tarde o temprano, lo hallará, porque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Hablemos del materialismo. El materialismo niega la existencia del espíritu o seres espirituales. Para él toda realidad es solamente materia, en movimiento. La mente y el alma humana son solo funciones del cerebro físico, desarrollado a través de billones de años, por evolución gradual. No existe la vida después de la muerte, el cielo o el infierno. Son solo estados terrenales de placer o dolor, de éxito o derrota. Si el materialismo es constante, no tiene ninguna base real para la moralidad. Hacer el bien es solo hacer lo que trae el mayor placer al mayor número. Pero no hay ninguna otra razón por la que él sienta profunda obligación a ser moral, aparte de la pérdida de su propia estima. De acuerdo con el materialismo, no hay juicio superior al del nivel humano. El pecado es solo imperfección. Ahora hablemos del panteísmo. Esta es la religión del hinduismo. Dios es simplemente naturaleza, la suma total del sistema universal. El término viene de Theos, que quiere decir Dios, y Pan, que significa todo. Los filósofos Spinoza y Hegel fueron los mejor conocidos panteístas europeos. Algunos prominentes teólogos cristianos liberales de hoy son en realidad panteístas y están entre aquellos que no creen en un Dios personal y trascendental. La conversión de muchos a religiones orientales ha revivido al panteísmo en el continente americano. La Biblia no da lugar para esta religión antigua y lúgubre. Su mejor esperanza es nirvana, el estado sin deseos, sin pasiones y sin alma. Gloria a Dios. Hablemos de un poco también del politeísmo. Esta palabra otra vez viene de las palabras griegas poli, que significa muchos, y teos, que significa Dios. La creencia en muchos dioses en las naciones antiguas. Cada fase de la naturaleza estaba gobernada por un dios o una diosa. Esto surgió de la adoración de las fuerzas de la naturaleza. Héroes posteriores de tribus fueron elevados a la posición de deidades y gobernaron sobre ríos, lluvia, agricultura, pasiones humanas, varios planetas, estaciones del año, etc. Los vecinos de Israel eran politeístas y a menudo corrompían la adoración de Israel. La Biblia condena fuertemente a este paganismo y su idolatría. Isaías 44
versos 9 al 20. Sin embargo, después de la cautividad babilónica, Israel estuvo virtualmente curado de adoración idólatra. Vamos a un pequeño receso y ya regresamos con el último segmento de este programa. Gloria a Dios. Continuamos con el último segmento de este video audio y vamos en este momento a estar hablando de el deísmo. El deísmo. Deísmo viene del latín Deus, que significa Dios. Perdón. El deísta cree en un Dios trascendente, pero ausente. Su Dios hizo el universo y el hombre, pero dejó a su creación sostenerse por sí misma, mediante leyes naturales. El deísmo niega la naturaleza pecadora del hombre y por lo tanto su necesidad de expiación o redentor. El deísmo rechaza todo milagro, al igual que la inspiración divina de la Escritura. Esta percepción de Dios es irracional, ya que ¿por qué crearía Dios personal al mundo y al hombre sin tener un propósito revelado para el hombre? Los deístas no son numerosos hoy en día. Hablemos del último punto de estas falsas creencias, que es el dualismo. El dualismo es la doctrina de la existencia de dos reinos opuestos, el uno al otro, uno del espíritu y uno de materia, o la doctrina del gobierno del mundo por dos dioses, uno de maldad y oscuridad y uno de bondad y luz. Zoroastro, un filósofo persa de la época de Moisés, fue el primero en avanzar la idea de dos dioses de igual poder, ninguno de los cuales finalmente triunfa. La Biblia nos enseña lo bueno y lo malo, Dios y Satanás,
Pero Dios y su reino triunfarán sobre Satanás al fin de la era. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad sobre toda fuerza del enemigo. Lucas 10, 17 al 19. O sea, quiere decir Lucas capítulo 10, versículos 17 y 19. El libro de Job nos da una imagen de un tipo de dualismo o conflicto entre las fuerzas de Dios y Satanás. Pero de nuevo Dios y la virtud triunfan. Los agnósticos y maniqueos en épocas posteriores a la apostólica eran dualistas, enseñando que toda materia era maligna y que solo un espíritu era bueno. En el Nuevo Testamento, el mundo no se refiere tanto a cosas físicas, sino al espíritu de pecado o maldad. En una sociedad no regenerada, dominada por Satanás, las cosas materiales pueden ser buenas y útiles cuando se manejan con una dedicada mayordomía. Todas las cosas son nuestras cuando están puestas a los pies de Jesús, porque todo es vuestro, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 21 y 23. Y no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos. Primera Timoteo 6, versículo 17. Hay otro dualismo que enseña que toda aflicción, calamidad, adversidad, pobreza y turbación vienen directamente de Satanás. Sin duda, mucho de ello se deriva del reino de Satanás. Y en efecto, todo es el resultado de la caída. Pero la teoría de que toda adversidad es satánica está contradicho por casi todos los apóstoles, mártires y grandes dirigentes de la iglesia que hicieron de la adversidad algo que glorifica a Dios. La adversidad es maligna solo cuando permitimos que Satanás nos derrote con ella. Por otro lado, hay victoria en Cristo a través de todas las experiencias de la vida. San Pablo dijo, escribiéndole a la iglesia en Corinto: Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobre manera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará. Segunda de Corintios capítulo 1 versos 8 y 10. Este es un ejemplo de turbación en la vida de Pablo que Dios usó para su propósito. Pero 3 veces el apóstol usa la palabra librar. Hay fuerzas opuestas en el mundo y el creyente está en el medio de la batalla. Pero nosotros estamos del lado ganador, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 4. Amén. Dios les bendiga y gracias por ver el video.